Hola, vamos a hablar hoy de monomios. Los monomios son expresiones algebraicas en las que todas las letras y todos los números aparecen multiplicados. Vamos a ver algunos ejemplos para aprender a distinguir entre expresiones que son monomios y expresiones que no lo son. Por ejemplo, vamos a poner aquí unas cuantas. En esta primera, todas las letras y todos los números se están multiplicando, así que no hay ningún problema, es un monomio. En esta segunda todo está multiplicando y además, aunque parezca que no hay número, está multiplicado por 1, así que sigue siendo un monomio. La tercera está todo multiplicando, pero parece que aquí delante hubiese una división, pero realmente el 2/5 es un número como otro cualquiera, así que también es un monomio. En la cuarta, este signo de sumar hace que no sea un monomio, y en la quinta, esta letra que está dividiendo hace que tampoco sea un monomio. Vamos a ver ahora las distintas partes que podemos distinguir en un monomio cualquiera. Elegimos, por ejemplo, el primero que hemos puesto y claramente se ve que hay dos partes muy bien diferenciadas. Una primera parte que está asociada a las letras, que es esta de aquí, y una segunda parte que es un número multiplicando, que habitualmente va a estar colocado delante, que es este de aquí. A la parte asociada a las letras, habitualmente le llamamos parte literal, es la que contiene a todas las letras, que son los productos de números que ya sabemos que no conocemos. Y al número multiplicando le llamamos habitualmente coeficiente. Coeficiente solamente hay uno. Si hubiera más de uno multiplicando, aplicando las propiedades del producto de números, podríamos operarlos entre sí y dejar un solo número. La parte literal en todos los monomios se compone de varias letras. A esas letras les llamamos variables. Son las letras diferentes que aparecen en un monomio. En nuestro caso tenemos dos variables, que son la x y la y. Una vez que conocemos las variables de un monomio, podemos nombrar ese monomio, es decir, darle un nombre para poder referirnos a él. La forma es siempre la misma, o habitualmente es la misma. Elegimos un nombre, por ejemplo, A, le vamos a llamar a este, y entre paréntesis señalamos las variables de las que depende. En nuestro caso, las variables de las que depende serían la x y la y quedaría escrito como viene, aquí abajo. Lo siguiente que vamos a estudiar es lo que conocemos como valor numérico de un monomio. Llamamos valor numérico de un monomio al resultado de sustituir las variables por números y realizar las operaciones correspondientes. Por ejemplo, si tenemos el monomio que hemos utilizado antes, a de xy igual a 3 por x por y al cuadrado, y nos piden el valor numérico del monomio cuando la x vale 2 y la y vale 3, lo único que tenemos que hacer es coger la expresión del monomio y sustituir donde pone la x, sustituimos un 2, y donde pone y, sustituimos un 3, quedándonos una operación entre números. En este caso, 3 por 2 por 3 al cuadrado, que nos daría 54. Estas operaciones muchas veces nos las piden de forma simbólica, simplemente diciéndonos, sustituyendo en el nombre del monomio la x y la y por lo que quieren que calculemos. Por ejemplo aquí, a de 1, 1. Nos están pidiendo que calculemos el valor numérico del monomio cuando la x vale 1 y la y vale 1, que en este caso es 3 por 1 por 1 al cuadrado, que nos daría 3. Continuamos con un concepto muy importante, que es el concepto de grado de un monomio. Entendemos por grado de un monomio al número total de letras que aparecen multiplicando en la expresión del monomio. Esto parece un poco parecido al número de variables, pero hay que tener cuidado y no confundir. En el caso del monomio que teníamos antes, el ax igual a 3x cuadrado, si nos fijamos un poco, hay dos variables, que son la x y la y, pero si escribimos la operación que estamos haciendo, realmente estamos multiplicando tres letras, aunque dos de ellas sean iguales. Por lo tanto, al multiplicar tres letras, el grado del monomio vale 3. Muchas veces esto se asocia a la suma de los grados de todas las variables que aparecen. Y bueno, la cuestión importante es no confundir el grado, que es el número total de letras, con el número de variables, que es lo que a veces uno puede confundir, que es el número de letras distintas. En nuestro caso, por ejemplo, tendríamos dos variables nada más. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cálculo de estos parámetros en distintos monomios para intentar aclarar las cosas. En el que hemos hecho antes, 3xy cuadrado, claramente el coeficiente, ya hemos hablado de él, es 3, la parte literal, x por y cuadrado, las variables son la x y la y el grado, como ya hemos visto antes, es 3. Vamos a ver otro ejemplo en el que el grado y el número de variables coinciden, ejemplo sencillito también, como este, a ver, 4 por a por b, 4 a b. El coeficiente en este caso es claramente 4,
La parte literal es A por B por C. Las variables son la A, la B y la C. Y el grado en este caso es el número total de letras, como siempre, 3. Vamos a continuar con algunos ejemplos típicos y en los que se nos puede presentar alguna duda. Primero, muy parecido a uno que hemos puesto al principio, 7 quintos de cuadrado por b cubo. En este caso, el coeficiente sería 7 quintos, que como hemos dicho antes es un número como otro cualquiera, un número con los mismos derechos que cualquier otro número, o sea, nos gustan menos en forma de fracción. Ese sería el coeficiente. La parte literal en este caso es muy sencillita, a cuadrado por b cubo, las variables son la a y la b, y en este caso tenemos como grado 5, ya que tenemos dos a's multiplicando y otras 3 b's multiplicando detrás. En total, grado 5. El siguiente monomio que vamos a plantear es muy fácil. Es x a la cuarta. En este caso, el coeficiente, aunque no aparezca ningún número, eso lo que significa es que tenemos un 1 multiplicando delante, y eso es lo que tomamos como coeficiente. La parte literal sería x a la cuarta, así que no representa ningún problema. La única variable es la x y el grado en este caso 4. El siguiente puede presentar alguna duda más, y es por lo que se define grado como se define. Esto es también un monomio. En este caso el coeficiente está claro, solamente hay un número, 3. Sin embargo, no tiene parte literal y por tanto, en principio al menos, no tiene ninguna variable, aunque se puede considerar realmente que depende de las variables que sean. Lo único que pasa es que están elevadas a exponente 0 y por eso no aparece. Y el grado, en este caso, sería efectivamente el número de letras total, que es 0 exactamente. Bueno, y para terminar con este pequeño vídeo de monomios, vamos a hablar de las operaciones que podemos hacer con ellos. Las operaciones que podemos hacer con ellos, la primera de la que vamos a hablar es la más sencilla. Bueno, la más sencilla, las dos son muy sencillas, pero esta especialmente, que es la suma. Para poder sumar monomios, una de las características más importantes que tiene esta operación es que no se puede sumar cualquier par de monomios. Solo podemos sumar monomios con la misma parte literal. En particular, los monomios que tienen la misma parte literal habitualmente se conocen como monomios semejantes. Tienen propiedades que es importante que miremos y que nos demos cuenta cuando dos monomios cumplen con esta condición. Cuando nosotros queremos sumar monomios de este tipo, la forma de hacerlo es bastante sencilla. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que sumar este monomio con este, primero nos damos cuenta que son semejantes, tienen la misma parte literal, y el resultado es un monomio con la misma parte literal que los otros dos, es decir, semejante a ellos, y en el que el coeficiente es la suma de los dos, en este caso 8x cuadrado. Es decir, que realmente lo que estamos haciendo es obviar la parte literal y simplemente dedicarnos a operar con los coeficientes. Como al final estamos operando solamente con los coeficientes, las propiedades de esta operación son las mismas que tienen las operaciones con números normales y corrientes, en este caso con números racionales, que es con los que vamos nosotros a trabajar. Es decir, que tenemos propiedad conmutativa, propiedad asociativa, tenemos un elemento neutro que es el 0 y tenemos elemento opuesto y por lo tanto podemos restar también monomios. Es decir, podemos restar exactamente igual que se restan los números que tenemos como coeficientes. Por ejemplo, si tenemos 7x cuadrado y cubo menos 2x cuadrado y cubo, otra vez primero comprobamos que son monomios semejantes, en este caso también lo son, y lo único que hacemos es, en este caso, restar los coeficientes. 7 menos 5, x cuadrado por y cubo. Es decir, la operación es muy sencilla. Lo único que hay que tener cuidado es cuando los monomios parecen semejantes pero no lo son. Operaciones como esta no se pueden hacer. Aunque tengan las mismas variables, los monomios no son semejantes, no tienen exactamente la misma parte literal. Teniendo cuidado con esto, pues la suma de monomios es muy clara y muy sencillita. Después de la suma de monomios, la siguiente operación es el producto. El producto también es muy sencillo y va a requerir que recordemos algunas de las propiedades de las operaciones con potencias. ¿Cómo se multiplican monomios? Pues precisamente como hemos dicho. Multiplicamos los coeficientes y las variables. ¿Y cómo se hace eso? Pues precisamente utilizando lo que sabemos de productos de potencias. Por ejemplo, si nosotros queremos multiplicar un monomio así por uno así, lo que tenemos que hacer es multiplicar los coeficientes, 3 por 2, 6, y las variables. Las variables las multiplicamos utilizando lo que hemos dicho, lo que sabemos de productos de potencias. X cuadrado por x es x cubo, y por y cubo, y cuarta. O este.
z, 7x y z por 2x y. Pues tenemos 7 por 2, 14, x por x, x cuadrado, y por y cuadrado, y z por 1, pues no hay nada más, z. Podemos hacer cualquier tipo de producto, no hace falta que sean números enteros. Los coeficientes puede ser cualquier número en principio racional, aunque realmente podrían ser más tipos de números, pero para nuestro interés en este curso son números racionales o enteros, entonces podríamos encontrarnos con cosas así. 2a cuadrado b por menos 3 a b cuarta, por ejemplo. Entonces multiplicaríamos los coeficientes, como se multiplican los números enteros, 2 por menos 3 menos 6, a cuadrado por a cubo, b por b cuarta, b quinta. Una cuestión que es interesante en el producto de monomios es que nos demos cuenta que las propiedades que tienen son al final las propiedades de las potencias y las propiedades del producto de coeficientes. Así que vamos a tener las mismas propiedades que en las operaciones que he comentado hace un momento. Y además hay una propiedad que es bastante interesante y que atañe a los grados, y es esta. El grado del producto no es otra cosa que la suma de los grados. Esta propiedad es muy interesante y la podéis comprobar con cualquiera de los que hemos hecho. En el primero, por ejemplo, el grado del primer monomio era 3, el grado del segundo monomio era 4, el grado del producto es 7, que es la suma de 3 y 4. El grado del primero aquí es 3, el grado del segundo es 2, el grado del producto es 2, 2 y 1, 5. El grado del primero 3, el grado del segundo 5, el grado del producto 8. Esta propiedad es muy importante y será importante en la siguiente parte que vamos a ver, que es para lo que necesitamos todo esto, que es la de polinomios. Bueno, hasta aquí todo lo que queremos contar en este curso de monomios. Si te has enterado de algo, dale un like o suscríbete al canal y así podrás recibir todas las clases que van saliendo. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.